La joven de la gruta, primera aparición. François y Louise apoyaron a Bernadette, ya de regreso en Lourdes, para que continuara su educación y su preparación en el catecismo. Quizá sentían que algo le debían a su hija mayor, tantas veces desatendida involuntariamente por ellos. Primero trataron de inscribirla en una parroquia, en una pequeña escuela privada dirigida por la maestra Latour, posiblemente emparentada con el segundo esposo de la tía Barnardet, también de apellido Latour, pero ni con las condiciones que el parentesco les hubiera podido otorgar fueron capaces de acceder a lo que se les cobraría de colegiatura. Así que desecharon esta idea. Fueron entonces con las hermanas de la caridad que tenían un hospicio en Lourdes. En la actualidad es un hospital donde daban clases para los niños pobres. En el hospital fue bien recibida y la inscribieron, junto con su hermana Toinette, en clases de lectura y escritura del francés, talleres de costura y preparación para la primera comunión, dirigidas estas por el abad Bertrand Marie Pompian, bajo la vigilancia del párroco de Lourdes M. Peyramel. Ambos desempeñarían un rol importante en la formación religiosa de Bernadette. El abad Pompian sería su cómplice en los sucesos que estarían próximos a suceder. La asistencia a la escuela de las niñas se interrumpía en lapsos debido a la delicada salud de Bernadette y por la necesidad de ayudar a su madre a recoger leña y algunos objetos que pudieran vender cuando el dinero escaseaba. Era la mañana del jueves 11 de febrero de 1858. François no había encontrado trabajo ese día. La familia Soubirous, apretujada en el calabozo, pero contenta de contar de nuevo con la presencia de Bernadette, seguía su rutina. François estaba acostado en la cama. Louise ocupada con los quehaceres de la casa. Jean-Marie y Justin, de 6 y 5 años, respectivamente, divirtiéndose como el pequeño espacio se lo permitía. Toinette, ya de 11 años, y Bernadette, de 14, asistían a su mamá. Era un día lluvioso y frío. Estaba por acontecer un suceso que cambiaría para siempre la vida de Bernadette, de su familia y de Lourdes. La leña escaseaba para calentar el oscuro calabozo, pues la que había recolectado un día antes tuvieron que venderla para comer. Tuvieron que venderla para comprar un poco de pan.
estaban de visita una amiga de las niñas llamada Jean Abadi o Balaum, como le decían por lo corpulento de su complexión, quien se ofreció a acompañarlas a buscar algo de leña y huesos, ya que estos los vendían y con los sus que recibían compraban algo para comer. Por el frío que hacía, su mamá se opuso a que Bernadette fuera con Toinette y Balaum, temiendo que el asma se agravara por la temporada invernal, aunque las condiciones de su húmedo aposento tampoco ayudaban mucho. Bernadette insistió en que la dejaran ir, pues para ella sería una distracción, un cambio de rutina, una liberación del calabozo, aunque fuera por poco tiempo. A regañadientes, su mamá accedió con la condición de que se pusiera unas medias gruesas. Ante la burla de su hermanita y su amiga Balaum, quienes solo calzaban su zueco de madera. Y como segunda condición le pidió que llevara una capa blanca con capucha para protegerse mejor del frío. Así emprendieron estas tres niñas un recorrido que se ha descrito muchas veces en diversos idiomas a través de los años, con las narraciones de Toinette, Balaum y Bernadette. Se pudieron preservar muchos detalles de estas horas inolvidables. El cielo estaba totalmente nublado. Las calles de Lourdes cubiertas de nieve y de una densa niebla. Bajaron animadas las tres niñas con sus canastos por la rue des Petits Fosses para dirigirse a cruzar el Pont Viex, puente viejo, que está sobre el río Gave. No encontraron físicamente la leña que buscaban. Seguramente otras familias pobres ya habían pasado antes. En su camino se encontraron con una señora de apodo Pigono, que estaba lavando ropa. Les preguntó qué hacían fuera de sus casas con tanto frío, y ellas contestaron que andaban buscando leña. Entonces les recomendó que se dirigieran hacia la propiedad de M. de Lafitte, quien había estado haciendo podas a sus árboles en las praderas más lejanas rumbo al monte des Espelugues. Era la primera vez que Bernadette se adentraba en esos terrenos. El cauce del río Gave hace una curva que borda la ciudad. En ese espacio no habitado estaban las praderas donde se encauzaban los arroyos derivados del río para uso de los molinos de grano. Uno de ellos era el que movía el molino Lafitte. Ese día el molino estaba parado en reparación, aprovechando que el arroyo traía poca agua. Bernadette no quiso que
recolectaran ramas de ahí, ya que podían meterse en problemas por tratarse de propiedad privada. Avanzaron hacia otra propiedad donde el molinero Nicolau, quien conocía a la familia Soberú desde los tiempos cuando François trabajaba en el molino Boly, las vio pasar y les permitió atravesar por su terreno, donde se encontraba el molino Savy, pero les advirtió que no podían tomar ramas de sus álamos recientemente apodados. Siguieron caminando, bordeando hacia el sur por el arroyo también llamado Savy, hasta que llegaron donde se juntaba con el río Gave. En ese lugar se encuentra una formación de rocas llamadas Massiavé, Roca Vieja, un lugar de mala reputación por lo sucio y abandonado. Este nombre se utilizaba burlonamente en Lourdes cuando a alguien no muy letrado le decían que seguramente había estudiado en la escuela de Massabielle. Al pie de la formación rocosa se encontraron con una gruta utilizada frecuentemente para proteger a las piaras de cerdos de las tormentas. La gruta tenía varios huesos en su parte superior y uno muy grande y profundo en su parte inferior. El arroyo, en su paso hacia el río, arrojaba ramas y otros desperdicios que se depositaban en la base de la gruta. Esto lo observaron las niñas, emocionadas al ver cuánta leña se había acumulado, e incluso alcanzaron a ver varios huesos entre las ramas. El problema era cruzar el arroyo helado para llegar a la gruta. Toniet y Balum se quitaron sus zuecos, arrojaron sus canastos vacíos hacia el interior de la gruta, se levantaron sus faldas y cruzaron corriendo el arroyo, chillando por lo frío del agua que les llegaba hasta las rodillas. Pero la recompensa estaba a su alcance y empezaron a llenar sus canastos. Bernadette las observaba, pero no pudo seguirlas por temor a cruzar las aguas heladas del arroyo. Obediente a las instrucciones de su mamá, sobre todo después de oír los gritos de las niñas al cruzarlo, les pido entonces que arrojaran piedras grandes al arroyo para que ella pudiera pisarlas y pasar sin mojarse tanto. Pero Toniet estaba ocupada calentándose un poco sus helados pies con su falda. Bernadette le pidió entonces a Balum, más corpuleña que ella, que la cruzara cargándola, a lo que le respondió en mal modo que hiciera lo mismo que ella y que si no podía, pues que se quedara donde estaba. Bernadette se sentó sola y decepcionada en una roca de espalda a la gruta. Las niñas siguieron recogiendo ramas, alejándose de la gruta por la orilla del río, perdiéndose de vista por cerca de 15 minutos. En Lourdes, la campana de la iglesia dieron las 12 del mediodía.
Ahora del Angelus. Bernadette decidió entonces cruzar el arroyo. Lo que a continuamente se narra fue descrito por la misma Bernadette. Y dice: apenas empezaba a quitarme una de las calcetas cuando escuché el sonido del viento, como en una tormenta. Me volví hacia la pradera y vi que los árboles no se movían. Yo había notado, pero sin prestar una particular atención, que algunas ramas y zarzas se mecían a un lado de la gruta. Continué quitándome la media y metí un pie dentro del agua, cuando escuché de nuevo el mismo sonido frente a mí. Miré hacia arriba y vi un grupo de ramas, zarzas bajo la cavidad más alta de la gruta, moviéndose y balanceándose de un lado a otro, pero nada se agitaba alrededor. Detrás de estas ramas y dentro de la cavidad vi inmediatamente después a una joven de blanco, no más grande que yo, quien me saludaba con una ligera inclinación de su cabeza. Al mismo tiempo ella despegaba un poco sus brazos de su cuerpo, abriendo sus manos como en una pintura de Nuestra Señora. Sobre el brazo derecho colgaba un rosario. Tuve miedo, di un paso para atrás. Quería llamar a las dos niñas, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Me tallé los ojos varias veces. Pensé que yo estaba confundida. Volteando de nuevo hacia arriba, vi a la joven, sonriente, amablemente, y parecía que me invitaba a que me acercara. Pero todavía estaba temorosa, aunque no era el tipo de temor que había sentido en otras ocasiones, porque yo podía haber permanecido ahí por siempre mirándola, considerando que cuando tienes miedo huyes rápidamente. Entonces pensé en decir mis oraciones. Metí mi mano al bolsillo y tomé el rosario que usualmente traigo conmigo. Me puse de rodillas y traté de hacer la señal de la cruz, pero no podía levantar mi brazo hacia la frente. Se me caía. Mientras tanto, la joven dio un paso hacia un lado y se volvió hacia mí. Ahora traía las grandes cuentas del rosario en su mano. Hizo la señal de la cruz como para rezar. Mi mano estaba temblando. Traté de nuevo de hacer la señal de la cruz y esta vez sí pude hacerlo. Después de esto ya no sentía temor. Recé mi rosario. La joven pasaba las cuentas por sus dedos, pero no movía sus labios. Mientras yo rezaba, observaba lo que podía. Ella llevaba un vestido blanco que llegaba hasta sus pies, de los cuales solo sus dedos se veían. El vestido estaba cerrado hasta el cuello por un dobladillo del cual colgaba un cordón blanco. Un velo blanco cubría su cabeza y cubría sus hombros y brazos casi hasta el borde del vestido.
En cada pie vi una rosa amarilla. La faja del vestido era azul, listón grueso alrededor de la cintura y colgaba hasta debajo de sus rodillas. La cadena del rosario era amarilla, las cuentas blancas, grandes y separadas. La niña estaba viva, muy joven y rodeada de luz. Cuando terminé mi rosario, ella se inclinó sonriéndome, se retiró hacia adentro del nicho y desapareció de repente. Toniet y Balum notaron primero a lo lejos cómo Bernadette estaba hincada rezando y se acercaron más para gritarle. Toniet gritó 3 veces: ¡Bernadette! Pero ésta no volteaba ni respondía. Balum le gritaba que para rezar basta con lo que oraba en la iglesia, pero Bernadette lucía pálida y no reaccionaba a sus gritos. Toniet empezó a llorar, diciendo a su amiga que quizás Bernadette estaba muerta. Pero Balum la consolaba, diciéndole con la sencilla lógica infantil que si estuviera muerta ya se habría caído y ya estuviera tirada en el suelo. Así que empezó a tirarle guijarros por encima del arroyo para ver si respondía, pero no había reacción alguna. Cuando Bernadette volvió de su estado de éxtasis, volteó a verlas, tomó sus zuecos y sus calcetas y, para sorpresa de las niñas, se levantó la falda y cruzó el arroyo corriendo. No sintió frío en sus pies y les preguntó por qué habían exagerado tanto si el agua no estaba tan fría. La niebla se había convertido ya en una intensa llovizna y las niñas empapadas y lloriqueando encontraron a la gruta a calentarse. Llegaron a la gruta a calentarse y acomodaron sus canastos con todo lo que habían recogido. Bernadette no sabía si su hermana y Balum habrían visto lo que ella vio en la gruta y les preguntó, señalando con el dedo hacia el nicho superior, ahora oscuro: ¿vieron ustedes algo ahí? Toniet contestó que no, pero con la intuición de una niña le preguntó que si ella había visto algo. Bernadette, como fuera de guardia, dijo titubeando: no, nada. Balum intervino con su estilo directo y de poco tacto, diciendo que claro que no debía haber visto nada, que solo lo había hecho para no ayudarles a juntar leña y que le diría a May para que la regañara. A Luis le decían cariñosamente May. Las niñas ya no quisieron atravesar de nuevo el arroyo. Rodearon por la parte de atrás de la gruta de Massabielle para dirigirse a sus casas. Balum, con prisa de llegar a casa, se adelantó con su canasto lleno de huesos y un hato de leña en su cabeza. Ya que se repartieron la carga, las 2 hermanas empezaron a subir la empinada ladera que rodeaba la gruta
por la parte de atrás. Toinette iba jadeando y parando para tomar aire. Bernadette se adelantaba corriendo, pero se detuvo para ayudar a Toinette, quien estaba extrañada porque normalmente se sentía más fuerte que su hermana mayor. En esa pausa le contó lo que había visto con la promesa de que no le dijera a nadie. Le narró cómo había visto a una bella joven de vestido blanco, con una cinta azul, un rosario en su mano y una rosa amarilla en cada pie, y le platicó cómo habían rezado juntas. Toinette tomó una de las ramas del canasto para golpear a Bernadette y decirle, casi llorando, que ella solo la quería asustar. Cuando llegaron al molino Savy, se sentaron un momento y Bernadette, suspirando, le dijo a su hermanita que desearía volver a la gruta. En el camino entre el Pont Vieux y la Rue de Petites Fosses, Bernadette iba con una expresión seria y casi sin hablar. Las dos hermanas tenían sensaciones mezcladas después de los extraños acontecimientos en la gruta. Esta narración la repetía Bernadette muchas veces ante familiares, clero y autoridades civiles. Existen varios escritos de esta importante aparición sucedida ese 11 de febrero con más o menos detalles. La misma Bernadette escribió con su propia letra esta narración y fue consistente hasta lo que su memoria le permitió a lo largo del resto de su vida. Muchas veces tuvo que repetirla, pero para ella hubiera bastado una sola vez. Fue un encuentro privado entre ella y la joven de la gruta. Le importaba poco si le creían o no. Al llegar a su casa, dejaron sus canastos en el pasillo que lleva al calabozo. Bernadette se quedó acompañando la leña. Toinette entró al cuarto. Su papá aún estaba en cama. Su mamá le preguntó que cómo les había ido, a lo cual ella respondió que sí habían encontrado leña y huesos, pero no se aguantaba las ganas de decirle lo que había pasado. Recargada en la ventana, le dijo en voz baja a su mamá lo que Bernadette le había contado de la joven en la gruta. Louise, disgustada, llamó a Bernadette para regañarla por andar contando historias como la vara con la que sacudían las sábanas, y tomó la vara con la que sacudían las sábanas y empezó a golpearlas suavemente como solía hacerlo algunas veces. Toinette, llorando, le decía a Bernadette que por su culpa las estaban castigando. Bernadette guardó silencio. Ya más calmada, Louise le dijo que posiblemente se había confundido, que había visto mal o posiblemente había visto una roca color blanco. Bernadette firmemente le respondió que no, que la joven tenía una cara muy bonita. Louise le pidió que rezaran, que quizás había sido algún alma del purgatorio, de alguna pariente. El padre, desde la cama, le recriminó a Bernadette porque acababa de volver
y ya estaba empezando a causar problemas. Posiblemente tanto el padre como la madre veían en este acontecimiento algo maligno. Balaam volvió más tarde con los huesos recolectados en la gruta. Salieron las tres a venderlos. Con los 6 sous que les pagaron, compraron 1 libra de pan que se comieron ya de regreso en el calabozo con toda la familia Soberus. Ahí fue cuando Balaam se enteró de lo que Bernadette había visto en la gruta. Al estar rezando la familia en la noche, antes de dormir, Bernadette empezó a llorar. Louis la tranquilizó y le pidió que por favor no regresara más a esa gruta de Massabielle, que ya tenía suficientes problemas en su casa. Bernadette accedió. Ese llanto posiblemente era debido al contraste de lo que había experimentado en la gruta con la triste realidad que sentía ahora al estar en el calabozo.